La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Aquí estamos conversando ya con... Ay, está ocupada en la pandemia. O post-pandemia. Ese encierro, ¿verdad? El encierro del 2021. Veamos qué hacemos, veamos qué hacemos, dijo, ¿verdad? Y cuajó. Aquí está, mándele saludos de mi parte. Dice. Saludos al susodicho. El responsable Al responsable, sí se ha hecho responsable. Ha salido bueno. Aquí está con nosotros la licenciada Carmen Estela Pérez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos del Salvador, INQIFAR, que está esperando su primer bebé. Así es, no sé en qué lío me he metido, como dice mi papi, el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Pero no se me va la sonrisa. Veamos qué pasa, ¿verdad? Veamos qué pasa. No, yo soy mamá y te vas a convertir en mamá y vas a saber que esa es la mejor experiencia de tu vida. Eso me han dicho, hasta mis amigas, las más locas de las locas, dicen que es lo mejor que les ha pasado. Exacto. Así que... Y seguramente tú vas a pensar igual. Enhorabuena. Qué bien. Muchas gracias. Que todo te salga bonito. Sí, que todo salga bien. Y saludos al responsable que se ha hecho responsable, a la cocha pechocha. Me ha salido responsable el muchacho. Bueno, recientemente INQIFAR pues dio a conocer su informe sectorial de la industria farmacéutica 2022, ¿verdad? Aquí tenemos el documento. Está dividido en varios rubros, sí, ¿verdad? Y entre ellos está el tema, no puede dejarse de mencionar el entorno internacional mundial por la COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Y cómo nos estamos reconvirtiendo y hacia dónde vamos, Carmen Estela. Por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va el asunto. Ya son, quiero ver, dos años de pandemia. O sea, todo el 2020, todo el 2021. Y ahorita que sí, que no, que a lo mejor y tal vez, pues, pero quinta ola se está hablando. Sí, todavía no la decretan del todo, pero sí hay que seguir teniendo cuidados, hay que hacer uso de las cosas que tenemos a la mano, le hace vacuna, le hace seguir manteniendo las medidas de bioseguridad e higiene. Pero yo creo que hasta que ya nadie ande con una mascarilla con un tapaboca, vamos a poder decir si ya no tenemos pandemia. Pero mientras tanto, este informe, como ustedes saben, lo preparamos todos los años. Son datos cerrados que nosotros no generamos. Este es el primer informe donde nosotros hicimos una pequeña encuesta, pero en temas internos, para ver la organización laboral de las empresas, más o menos cómo está distribuido el empleo adentro de cada uno de los laboratorios. Pero todo lo demás, o sea, toda la data que está recopilada en este informe, no la generamos, sino que la tomamos de fuentes oficiales, de Banco Central de Reserva de El Salvador, de Centroamérica, SICA, CIECA, Ministerio de Trabajo, Seguro Social, Ministerio de Economía y bueno, ahí vamos a ir viendo, pero al final son datos. Solo quiero poner en contexto a nuestra audiencia del por qué es importante hablar de la salud de la industria químico-farmacéutica. Y es que lo acabamos de vivir. Venimos de una pandemia. El país, el mundo volvió a ver a los químicos y farmacéuticos para ver cuál era la reacción para salvarnos al mundo con los medicamentos. Y ahí está que hoy tenemos vacunas y tenemos un montón de medicamentos que ayudan a que si a usted le da COVID-19, COVID-19 es lo que nos ocupa últimamente, pues entonces no pierda la vida, ¿verdad? Sí, lo que nos dimos cuenta, retomando tus palabras, es que tener una industria farmacéutica local, fuerte y robusta, se convirtió
en nuestro sistema inmunológico como país. Porque cuando se cerraron las fronteras, lo que teníamos era lo que se podía fabricar acá en el país y lo que podíamos suplir para todos los pacientes consumidores que somos todos. También nos dimos cuenta, por ejemplo, que la importancia de mantener, cuando no habían vacunas, ¿qué te defendía? Tu sistema inmunológico. Entonces había que mantenerlo saludable. Y ahí nos empezamos a dar cuenta lo importante de una sana alimentación, lo importante de hacer ejercicio y lo importante de tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Ahí colaboró también la industria, porque se nos empezó a decir, nunca habíamos tomado conciencia de lo importante de la vitamina D, la vitamina C, el zinc, y poder tener nuestro organismo fortalecido, que era lo que podíamos hacer en ese momento que no habían vacunas. Eso mismo hizo la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque todos estábamos enfocados en el COVID y qué va a pasar. Y sí, era un tema porque desbordó el sistema de salud, que no era tan bueno, pues, y habiéndolo desbordado, ¿qué podías hacer? O sea, ¿qué era lo que podías prever? Y estábamos todos enfocados en el COVID. Pero hay otros pacientes que no pueden dejar de tomar sus medicamentos. Los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles o con enfermedades catastróficas. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, cáncer, los trasplantados renales. Ellos también necesitaban su medicamento, porque no pueden un día decir, no, hoy se me ocurre que no me hago la diálisis, se me ocurre que hoy no me tomo el medicamento para el azúcar, no me voy a tomar el hipoglicemiante y tampoco me voy a tomar el antihipertensivo. Eso puede generar una mayor crisis. Entonces, ¿qué hizo la industria farmacéutica? Al estar acá, tenía abastecido el mercado y había opciones para poder atender todos estos padecimientos de los que estamos hablando. Entonces esa importancia que hay que tomarla en cuenta, pues, porque para la vida lo que necesitamos es aire, agua, alimentos y medicamentos. Sin medicamentos no podemos restablecer el estado de salud y se va degradando y hasta ahí llegamos, pues. Entonces es valioso contar con una industria que pueda dar respuesta en los momentos de crisis. Y una buena respuesta, ¿verdad? Porque ese es el otro punto, no solamente tener los medicamentos y los nutrientes a la mano o proveídos por una industria local, sino de buena calidad. Así ¿verdad? es. Tanto es así que por eso incluso nosotros exportamos. Eso es uno de los principales rubros de exportación en el país, la industria química farmacéutica. Entonces venimos de eso, la industria se reconvierte de alguna manera, Carmen Estela. En el informe nosotros tratamos de ver el entorno internacional, luego nos vamos al regional, tomando en cuenta América completa, y luego nos vamos a Centroamérica. ¿Qué pasó en el entorno internacional? Todo el mundo consumió más medicamentos. El 2020 se cerró con un consumo, con una exportación mundial de medicamentos de 680 billones de dólares. Y el 2021 cerró con 729 billones exportados. Estamos hablando que aumentó las exportaciones en 50 billones de dólares más en todo el mundo. Siempre el top de todos estos exportadores son países como Alemania, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Irlanda, que fueron los que se pusieron a trabajar en drogas nuevas y en vacunas para poder atender, no sé si se recuerdan la de Oxford, de AstraZeneca. Luego Pfizer, que hace una alianza con Alemania, con BioNTech, y logran la vacuna, que es como la más famosita ahorita. Y esto fue lo que generó todo este consumo. Además, que nunca había subido tanto el consumo de multivitamínicos y de suplementos. Por lo mismo, lo que venía comentándoles. Sistema inmunológico para el sistema inmunológico. Porque este era el que nos estaba
Ante la carencia de una medicina directa para una enfermedad no conocida, lo único que podía sacarnos adelante era tener tu sistema inmunológico fuerte. Esa era la solución. Entonces luego, ya en el entorno regional y centroamericano, igual crece también toda los medicamentos, la venta de medicamentos a nivel regional. Y no sé si se recuerdan, pues que la crisis de salud trajo una crisis económica al cerrar todas las fronteras, que todo el mundo entró en crisis. Bajan todas las economías y se empezaron a dar cosas terribles como el precio del petróleo, que llegó a costar el barril menos 30 y todas esas cosas. Cuando cae, ahorita ya estamos en el año pasado, fue un año de regresar a la de ir recuperando, entre comillas, normalidad. Y eso pasa también por recuperar no solo los mercados locales, sino que los mercados de destino o exportación. La industria farmacéutica, como tú lo mencionabas, tiene una vocación exportadora. O sea, porque desde el 2014 al 2016 se dio un golpe de timón, se cambió la norma de buenas prácticas de manufactura y eso implicó una inversión en el parque industrial farmacéutico bastante grande. De ahí a la fecha, en ese lapso entre el 14 y el 16, se invirtió más o menos $80 millones en todas las plantas del país y no se ha detenido esa inversión. Entonces, para poder tener un sano retorno a esas inversiones, la industria ha buscado mercados de exportación, que los mercados naturales pues siguen siendo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, en algunos casos Panamá, pero también se están explorando lugares como el Caribe inglés, Colombia, México y Estados Unidos, donde hay una comunidad de salvadoreños pues bastante grande. Y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en este informe, en la página 29 aparece que estamos dentro del top 10 de sectores con mayor exportación en El Salvador. El 1 es textil y confección, pero ellos son un mundo aparte. Y estamos después de plástico, alimentos, bebidas, y estamos en un honroso 7º lugar que logramos ya el año 2021 sobrepasar los 200 millones exportados. Nunca habíamos llegado a ese número. El crecimiento fue de un 16% más o menos, pero en bruto ese crecimiento implica más o menos $30 millones más exportados el 2021 versus el 2020. Y los datos que teníamos a abril de este año, ya habíamos aumentado un 16% en este trimestre versus el trimestre del 2021. O sea, seguimos creciendo, seguimos apostándole a los medicamentos salvadoreños y a la región. Y siguen teniendo una muy buena recepción nuestros medicamentos en estos mercados de destino. ¿Y esto qué genera? O sea, ¿por qué es importante hablar de esta exportación o de estas inversiones? Hace un círculo virtuoso en donde la inversión en planta genera exportación, o sea, mayor venta. Esta mayor venta te requiere mayor personal con la consecuente generación de empleo, un empleo bastante estable y con un salario promedio bastante alto para los estándares de la industria y del país, y eso se ve reflejado ya en el bienestar de la economía del país y principalmente de la economía familiar de las personas que son colaboradores y que forman parte de la industria farmacéutica salvadoreña. Y esto requiere mayor
cantidad de mano de obra calificada, porque tú mencionabas, Carmen Estela, del 2014 al 2016 se hizo una fuerte inversión, decías, en transformación de la industria química farmacéutica para estar a los niveles competitivos mundiales. Sí. Y esto, por ende, lleva a tener mano de obra calificada, o sea, mayor cantidad de personal con carreras universitarias, con maestrías, con posgrados, o sea, y también induce al estudio, pues. Claro, hoy se pelean a los farmacéuticos que van saliendo de las universidades, están casi, creo que es una carrera casi a pleno empleo, porque hay que tomarlos igual y empezar después incluso de la universidad a formarlos específicamente en las líneas de producción o en la maquinaria o específico en lo que se necesita en las plantas. Este cambio de buenas prácticas de manufactura que les he estado mencionando, lo que ha implicado sí son infraestructura, sistemas de aire, sistemas de agua, maquinaria, equipo más eficiente, pero esto no elimina la mano de obra calificada, al contrario, la requiere, porque es tal el nivel de tecnología y es tal los procesos que tú tenés que seguir que no se los podés dar a cualquiera. O si tenés a alguien ya en planta, tenés que llevar a esa persona a que tenga las capacidades para poder realizar estas nuevas tareas. Por eso decía que bueno, porque incita al estudio. Así es. A la especialización. Así es. Y la mano de obra más, el corazón de la industria farmacéutica son los químicos farmacéuticos. Ellos son los que manejan todo el expertise que se necesita en las plantas, tanto para manejo de procesos, maquinarias, equipos. O sea, ellos son los que saben cómo se tienen que hacer las cosas. Ellos manejan todos los controles de calidad, ellos tienen que conocer los procesos de liberaciones de lotes. Ese tipo de situaciones no se las puedes dejar a nadie que no lo sepa, sino a un lego, no, sino que tiene que ser un grado académico y si tiene especialización, muchísimo que mejor. Claro, y esto lleva también a mejores remuneraciones, Carmen Estela. Así es. Y eso está reflejado. Son datos, como les decía yo, son datos del Seguro Social. Ahorita se lo busco. El empleo, por ejemplo, creció del 2020 al 2021 en 240 puestos nuevos. Son 6,400 ya empleados. Más de 6,000 personas trabajan en la industria química farmacéutica. En lo que encuentre el dato, aquí tengo el ranking de socios exportadores de Inquifar. Yes. Voy a mencionar algunos, porque muchos son clientes nuestros, marcas patrocinadoras, gente de mucha pujanza, ¿verdad? Está Laboratorio Vijosa, en el primer lugar, Corporación Bonima, Laboratorio Farmedic, está aquí. Saludos a los amigos de Ancalmo, Grupo Procaps, Laboratorios Arsal, Biochemical, Laboratorios Teramed, la compañía farmacéutica, que son Cofasa, ¿verdad? Uh-huh. Laboratorios Pharma. La FAR, ajá, Laboratorios Solaris, Laboratorios Merma, Farmator, Ferson y Meditech Chemex. Así es. Ese es mi orgullo. Sí, es claro. Este es mi orgullo. Sus orejitas. Los que me dejan verme bien son ellos. No, son bien portados. Tienen un gran compromiso con la calidad de sus productos. Y de verdad que para mí es una alegría mis socios y el desempeño que tienen, porque no me dejan poner la cara feliz y contenta y saber que estoy con gente comprometida con lo que hace, con conciencia que lo que elaboran son medicamentos, no es cualquier bien, cualquier producto, cualquier servicio, sino que son bienes destinados a restaurar el estado de salud de las personas. Entonces, el cuidar el nombre, el cuidar la calidad, el cuidar el producto, al final
lo que redunda es en aceptación en el mercado, en el paciente consumidor y en poder tener un rostro limpio para poder hablar de lo que estamos... Carmen, Estela, una curiosidad. Dígame. La mayor cantidad de productos que son los que elaboran estos laboratorios, estas fábricas, son... ¿En qué andan? ¿Antigripales? ¿Para qué tipo de dolamas? Lo que pasa es que esos son de los que se les pueden hacer propaganda, por decirle, Ajá. porque son los medicamentos OTC, los Ajá. over the counter, los sobre el mostrador. Ajá, pero hacen de todo, o sea, todas las categorías terapéuticas, o sea, analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, o sea, de todo absolutamente, todas las formas farmacéuticas, inyectables, jarabes, tabletas, grajeas, sachets, cápsulas blandas, cápsulas duras, de todo. Hacen todas las formas farmacéuticas. Lo que pasa es que no todos los conocemos, gracias a Dios, porque hay medicamentos que son de uso hospitalario. Que son ya para enfermedades específicas. Enfermedades específicas. Uno está más relacionado, por ejemplo, con un multivitamínico, con un antigripal, con un analgésico, ese tipo de cosas. Y en algunos casos, hoy que es jueves de maestros, ya van tomando, ya saben que es enalapril, ya saben que es irbesartán, ya para que se les baje la presión. Los hipertensos. O ya van buscando metforminas, glibenclamidas para que les baje el azúcar y se puedan... Ahí ya van... Las del ácido úrico, ¿cómo que se llama? El ácido viejúrico. Que después de la cerveza lo andan buscando. Cabal. Entonces, eso es lo que pasa, pues, que uno no se termina de enterar porque, gracias a Dios, hay bastante salud, por lo que veo acá. Pero sí, la industria farmacéutica hace de todas las formas farmacéuticas y de todas las categorías terapéuticas, que son las indicaciones de cada medicamento. Esa es una categoría terapéutica. Que ya es algo recetado o de uso hospitalario, como tú dices, que ya es para enfermedades graves. Pues Sí, si ya estás hospitalizado es porque tenés algo grave. Ajá, entonces ya saben que le pusieron para el anestésico después de la operación o ese tipo de cosas ya uno las conoce. Ahora, en esas situaciones, pues. Otra curiosidad, porque hace un par de gobiernos, uno de los temas era la famosa ley de medicamentos. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Eso cómo ha funcionado? O sea, ¿ya cuántos años? La ley de medicamentos es del 2012. Ajá. Ahí sí Del primer gobierno del FMLN, ¿verdad? Sí, ese viceministro me tenía particular cariño. Pero digamos que se cumplió, porque una de las promesas era bajar los precios de los medicamentos. Los medicamentos tienen precios de venta máximos al público. O sea, se hicieron grupos homogéneos y estos grupos homogéneos mantienen un rango de donde no se puede, de donde no se puede pasar. Todavía hay gente que dice que en El Salvador son los más caros de Centroamérica, pero si uno hace un pequeño ejercicio, bueno, yo que consumo metformina, hago el ejercicio, estuve creo que el 2019, sí, antes de la pandemia en Honduras, y por ahí también pasé por esas épocas, pasé por Guatemala, y sí se ve la diferencia, pues, porque el de caja por 30, la misma marca y todo lo demás, comparé precios, acá vale $13, ese es el precio de venta máximo al público para esa concentración, y en Honduras costaba en ese momento, el 19 como $20 la misma caja, y en Guatemala como 22, 23. O sea, sí los mecanismos están, ¿verdad? Claro, hay más opciones en el mercado. Yo como soy consumidora asidua y fui probando y consumo una nacional, que es la que menos efectos secundarios me da. Es que por allí va también la transformación, ¿verdad, Carmen Estela? En el sentido de que tenemos una industria robustecida que puede proveer que puede producir localmente el medicamento o aquellos suplementos que la población necesita.
Y yo creo que por ahí va el asunto, pues sí, porque en una crisis como la que hemos tenido por la pandemia COVID-19, se cerraron las fronteras y nos hace falta tal medicamento, ¿verdad? Sí, tuvimos, bueno, yo me recuerdo que un país cercano que no tiene industria nacional, escribían las embajadas pidiendo que se donara, pero en realidad, aparte de que no había flete, o sea, ¿cómo se lo íbamos a entregar? La conciencia del salvadoreño hizo que se quedara abastecido el mercado. Y un caso que de verdad a mí me dio bastante orgullo fue, había un medicamento que se estaba necesitando a nivel de UCI. Y este laboratorio tenía compromiso para vender en Guatemala. Y empezó a ver, cuando empezó a darse cuenta que era lo que estaba pasando en el mercado, dijo, bueno, va a haber necesidad para El Salvador. Pidió materia prima, esto era como noviembre del 2020, y le dijeron, te puedo dar materia prima hasta junio del otro año. Entonces tenía que evaluar, o dejo esto en el país, o lo mando a Guatemala y no pago multa porque era una institución pública, o pago la multa y lo dejo en el país. Prefirió pagar la multa y dejó el medicamento acá para que se usara en El Salvador. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando hay producción local. Si no hay producción local, vamos a estar a expensas de lo que pase y lo que digan los productores para dónde van a ir los medicamentos. Eso es bastante importante, ¿verdad? Que no hemos terminado de entender lo valioso que es tener una industria local, salvadoreña, farmacéutica, fuerte y robusta, y que pueda responder. Uh-huh. Eso me hace pensar un poco, Tony, en el tema de los vegetales y las frutas, ¿verdad? Porque aquí varios nos los han dicho que están en esa industria, y dicen el 90% de vegetales y frutas que se consumen en El Salvador son importadas. Uh-huh. Entonces, aquí vámonos al tema de medicamentos y suplementos. Bueno, está pasando esta semana con los productos cárnicos, ¿verdad? Vaya. Que tienen que haber maniobras en la asamblea para bajar el precio. Para bajar el precio. Para que haya en el mercado. Porque no hay producción local, pues, o no da abasto, ¿verdad? Exacto. No da abasto. Y entonces aquí podríamos decir, Carmen Estela, y hasta qué punto, tú lo sabrás, hasta qué punto la industria química farmacéutica local provee al mercado nacional. Tenemos capacidad de suplir hasta en las compras. Haciendo este informe, revisamos los listados oficiales de medicamentos, o sea, lo que compra el seguro, el ministerio, y que vendría a ser una especie de cuadro básico. Y en realidad, ahí es donde se proveen y se abastecen personas de escasos recursos. Ese es el punto como más crítico. Y para proveer ese cuadro, nosotros podemos hacerlo, la industria, hasta en un 80%. ¿Qué no podemos hacer? Lo que tiene protección bajo patente, uh-huh, o que son tecnologías demasiado avanzadas. Sofisticadas. Ajá. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, el caso de la vacuna, ¿verdad? Que es una nueva tecnología y ese tipo de cosas. Pero lo demás se puede proveer. Y esta es una fortaleza, porque en cualquier momento acá está la industria, aquí está la mano y se puede hacer, pues no nos quedamos desabastecidos. Exacto, no tenemos que esperar que venga de otro país el producto. Y me acuerdo con la famosa hidroxicloroquina, que tú lo viniste a anunciar aquí, me acuerdo cuando empezó lo de la pandemia, marzo de 2020, después la famosa ivermectina. Pues sí, como andábamos probando, a ver qué pegaba. Todos probaban. Y la hidroxicloroquina, que fue un tema, porque cuando dijo Trump, a todos les voy a dar hidroxicloroquina, pasó de costar el kilo $80, el kilo de materia prima, y llegó a costar a $1,600 el kilo de materia prima. O sea, el insumo para elaborarlo. El insumo para elaborarlo. Pero igual, lo conseguíamos y se hacía, si eso era lo que se necesitaba. Ese ha sido como el problema nuestro, o sea, ¿cuál es el problema de la industria? Es que lo que se necesite esté al alcance. Ese es mi problema. De ahí que los lineamientos
que vayan dando los médicos o quien esté encargado en cuál va a ser el protocolo del tratamiento para estas enfermedades, pues sí, eso lo definen en otras instancias. Claro. Que debe haber un médico ahí involucrado, vea. Por supuesto, es un tema científico, no es un tema de mercadeo, ni mucho menos, ¿verdad? No. ¿Y hacia dónde vamos, Carmen Estela? Retomando los empleos, siempre hay un tema que... Yo voy a chinear todo eso. Mayday. Yo dentro de un mes decía chinear. Yo a chinear. Yo sí, ajá. Sí. Recibimos todo tipo de ayudas. No, les mencionaba que retomando el tema de los empleos, hubo 264 más empleos nuevos y la distribución entre hombres y mujeres fue un 53% mujeres y un 47% hombres. El salario promedio fue de $822 mensuales, bastante más arriba que el mínimo. Uh-huh. Y llama la atención porque cuando estábamos haciendo este informe, decía la CEPAL que la importancia del trabajo en la mujer, porque invierte la mayoría de su salario en la formación de sus hijos. Así que aunque ella no tenga un grado académico, ella busca que sus hijos lleguen a un grado académico y un poco más. Entonces esto genera el mismo círculo virtuoso que les estaba mencionando, de inversión, exportación, generación de empleo y el consecuente beneficio para las familias. Claro, porque, a ver, entonces en la industria químico-farmacéutica, por lo menos en los últimos empleos, o el último aumento, 53% hombres, 47% mujeres. Perdón, 53% mujeres, 47% hombres. Sí, así es. Uh-huh. Y ese fue el del total, ¿verdad? Cuando subieron los empleos. Ajá. Y cuando vimos el universo al que habían llegado, ese universo era un 53% mujeres y un 47% hombres. Uh-huh. Sí, y la mujer se preocupa más por llevar ese incremento de salario al hogar, es lo que tú dices. Uh-huh. Por lo tanto, se garantiza una familia más segura, ¿verdad? Uh-huh. En todos los aspectos. Te decía hacia dónde vamos porque siempre hemos hablado con mucho orgullo, lo hemos escuchado de ti, que por ejemplo nosotros proveemos ya a Sudamérica. Sí, ya estamos entrando en países como Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Pero ahorita todavía son pequeños, se están haciendo pequeñas incursiones. Sigue siendo nuestro principal destino de exportación, Honduras y Guatemala, varían pues por las compras o la situación que estén viviendo en cada uno de esos países. Luego Nicaragua y el Caribe. Hay bastante exportación a Estados Unidos y a México, pero también estas nuevas tecnologías, estos nuevos estándares internacionales nos permiten buscar esos otros mercados como Sudamérica, que abren más oportunidades y permiten un mayor crecimiento para los laboratorios. Uh-huh. Y por ende también, un crecimiento económico desde el punto de vista de las exportaciones, porque es una fuente de generación de divisas, sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y cómo está creciendo? Ya decías tú, 200 y pico de empleos adicionales en el último año. Nos seguimos expandiendo. ¿Cómo se busca expandirse a un nivel mucho más acelerado, Carmen Estela, el tema de la industria químico-farmacéutica, sabiendo que es una industria ganadora en el país? El tema con la industria es que como es una industria altamente regulada, y de eso estamos conscientes, la barrera de ingreso a un mercado no la pone un arancel, no la pone un DAI de ingresos, sino que se establece con normas técnicas. Entonces estamos buscando países donde se pueda homologar ese tipo de norma. Por eso, como en Centroamérica tenemos los mismos reglamentos,
El caso de Panamá, que ya se sumó al sistema de integración centroamericano. Esos son justo los países de exportación. O sea, no es un impuesto, no es un arancel lo que impide penetrar un mercado, sino que digamos que los controles, regulaciones... los permisos sanitarios. Sí, no necesariamente un mejor precio va a garantizar incursionar o un buen producto, ¿verdad? Es toda la normativa. Es el registro sanitario, es la norma de buenas prácticas de manufactura que tú tenés que cumplir, porque estamos más familiarizados con el tema ISO. Y buscamos la norma ISO, pero para la industria farmacéutica lo que tiene que cumplir es buenas prácticas de manufactura, son los controles de calidad antes de la producción, durante la producción y postproducción. Y estos son los que se van elevando de conformidad a normas y lineamientos que van saliendo de la OMS. Entonces los países los tropicalizan y los adecúan a sus realidades, y eso va diferenciando la exigencia de uno a otro. Eso es lo que permite que haya o no haya ingreso a un mercado. Hay países pues que son bien por ellos, ¿verdad? México, que es para los mexicanos, vea. Ellos te piden otras normas y te piden que cumplas estudios en mexicanos. O sea, tenés que ir a hacer ciertos estudios a mexicanos para poder ingresar al país. Entonces se vuelve y vía tenés salud. que poner chile tajín ahí. Carmen Estela, otra curiosidad. Digamos que las inversiones en la industria farmacéutica en nuestro país son capitales, son gente que arriesga sus inversiones, capitales salvadoreños, o hay empresas transnacionales que se han venido a basar aquí. Dentro de los socios de Inquifar, lo que tenemos son capital nacional y lo que últimamente llaman multilatinas. Que no son una multinacional. O sea, no estamos hablando de Pfizer. Ese término lo he escuchado yo en la banca, por ejemplo. Sí, pero también para empresas, las empresas multilatinas son las que tienen inversiones en toda América Latina. El caso nuestro es Procaps y Grupo Vargas, que es Arsal, y Tecnoquímicas Colombia. Ellos son, aunque son una empresa colombiana, dos de ellas, y la otra venezolana, han puesto sus plantas también acá en El Salvador y mantienen el empleo y sufren igual que otro salvadoreño que quiere fabricar medicamentos, todo lo que los demás pasamos. Pues no tienen solo una distribuidora, por decirlo, sino que tienen fabricación, tienen empleo, tienen que estar también pendientes de sus materias primas. O sea, el capital extranjero que se ha invertido en el país, pero produciendo desde cero. No. Adquirieron estos laboratorios. López, por ejemplo, ahora es Procaps. Ya no es Laboratorios López. Arsal mantiene su Arsal, pero es Grupo Vargas, que es Venezuela. Y Teramed y Bonima son parte del grupo Tecnoquímicas Colombia. Mantienen siempre su identidad y demás. Bonima es MK, todos los productos MK. Y Teramed pues tenía bastante buen nombre esos productos y lo siguen teniendo. Pero fueron adquisiciones. Su forma de expandirse a Centroamérica fue comprando estos laboratorios para poder estar en el mercado regional. Interesante. Son, es el término también de multilatinas, ¿verdad? Y forman parte de Inquifar. Así es. Usted dijo sufren, yo sé que lo dijo como quien dice, vaya, si tienen que adaptarse y cumplir con... ¿Qué tanto, digamos, las normas, la legislación ayuda o estorba o impulsa o atrasa? Lo que pasa es que de verdad hay una conciencia
que la industria farmacéutica es la más regulada, es la industria más regulada en el mundo. Yo Después de la aviación, ¿verdad? Yo estoy así como, yo creo que ya le estamos ganando a la industria de la aviación, porque sí tienen muchos controles, pero es que es impresionante, cada vez va aumentando y aumentando, pero se entiende. Igual, o sea, el día que nos subimos a un avión, nosotros queremos que esté más que bien controlado. Lo mismo pasa con un medicamento, y más si es un inyectable, por ejemplo, o es un medicamento que me tiene que sanar, y si no me hace nada, pues yo entiendo. O es perjudicial. O es perjudicial, o ya generó sustancias tóxicas porque ya pasó de su vida útil. Entonces también hay que tener todos esos controles. Entonces estamos claros que debe haber un control, pero igual esos controles tienen que permitirnos crecer. Entonces eso es lo complicado, buscar ese equilibrio, porque igual todos somos pacientes consumidores. Igual yo soy la primera interesada en que se cumplan los controles de calidad que la DNM exige. O sea, eso tiene que ser así. Pero estas regulaciones no deben entorpecer los crecimientos y las inversiones, porque al final eso redunda en beneficio de todos, pues. Sí, lo que tú dices es que estas regulaciones deben de cumplirse, pero quienes inspeccionan en estas regulaciones deben de ser igualmente eficientes para que todo camine Ágiles. Con buen ritmo, ágil, exacto. Ese es el tema, o sea, que podamos ir regulando sin entorpecer. Ese es el gran reto, que creo lo estamos logrando. Y tampoco es que yo les diga, no, que no me regulen, que no pidan nada, no. Al contrario. Mejor, ¿verdad? Sí. Al contrario. Eso me da garantía a mí, que mi a producto todos, es bueno. A todos nos da Y garantías. hablando de garantía, Carmen Estela, ¿te recuerdas, Tony, que hace un par de años había el tema de la competencia desleal, o no sé cómo llamarle, ¿no? Que vendían viales inyectables con marcas de productos locales que eran Rosa de Jamaica. ¿Te recuerdas? O sea, hubo mucha inspección al respecto. No, y eso al final, pues sí, imagínate, puede matar a alguien. Lo recomendable siempre es que cuando vayan a adquirir medicamentos lo hagan en establecimientos autorizados, en farmacias, en supermercados. Hay puntos de venta que están regulados, pero que eviten comprar medicamentos a vendedores ambulantes, porque eso no les da tanta garantía. Y sí, la falsificación de medicamentos es un tema, y sí es un delito complicado. Y sigue dándose, Carmen Estela. Sí, lastimosamente sí. Sí se da la falsificación de medicamentos, y son bien creativos, hasta se inventan formas, nombres y demás y llaman la atención, pues, pero por eso mismo es que la recomendación es adquirir sus medicamentos en establecimientos autorizados, farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia, pero puntos de venta que le generen confianza, pues. No se recomienda comprar medicamentos a vendedores ambulantes. Los que están en la calle, no se sabe la procedencia. No se sabe. Ajá. Y el punto es que o los que se suben a los buses. Las viñetas, los envoltorios son, o sea, engañan, pues, porque claro, si es que son creativos. Son creativos. Son artesanos. Ajá. Ahora, pero las autoridades están haciendo su papel. Sí. Las autoridades están haciendo inspecciones, van a los mercados, decomisan cuando no hay permisos. Sí, la DNM se ha puesto mucho en ese tema. Se ha puesto las pilas. Sí, en el tema de las falsificaciones, porque sí es un problema. O sea, hay medicamentos que hasta inyectables estaban falsificando. Es que yo me recuerdo ese tema de las viales, ¿verdad? Y que decían que los estaban rellenando con agua de rosa de Jamaica, pues, ¿verdad? Y que lo vendían como medicina. O sea, peligroso. ¿No te recuerdas de ese caso, Tony? Habrá sido hace unos 7 años, quizás. O sea, sí me acuerdo que... Ajá, y que iban a los mercados. Laboratorios y habían laboratorios clandestinos, pues, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo
que en una foto que nos mostraron que hasta con pistola encima de la máquina estaban llenando, pero seguridad tienen, decían. Seguro es, pero... ¿Qué es lo más importante que podríamos destacar de este último año en la industria? Digamos, tomando en cuenta que estamos queriendo todo volver a cierta normalidad. Los crecimientos en todos los índices. Por ejemplo, insisto, se creció, también tiene datos de préstamos, o sea, de cuánto la industria se ha financiado en la banca para poder seguir invirtiendo. Entonces, para mí lo valioso es que se mantenga ese círculo virtuoso, que yo invierto, hay más inversión, y se continúa, o sea, ese golpe de timón que les dije de las inversiones sigue, no se detiene porque hay que seguir capacitando, hay que seguir validando procesos, hay que seguir comprando maquinaria y hay que seguir mejorando la eficiencia. Y esta mejora en eficiencia, esta mayor inversión, permite y genera incrementos en ventas y exportaciones. Esto me permite generar mayor empleo y esto permite aportar a la economía del país y de las familias. Yo creo que ese es un conjunto, no es así como un dato específico y por separado el que yo pueda decir esto es lo que más se destaca, no, sino que creo que esa dinámica que se genera a través del esfuerzo, de la inversión, del empleo y el consecuente beneficio para las familias. Lo bueno es que hay confianza, ¿verdad?, en el mercado local también. O sea, la inversión local tiene confianza en el país, ¿verdad? Porque si no, no siguiera invirtiendo y lo sigue haciendo. Sí, se sigue invirtiendo, se sigue haciendo. Igual el mercado salvadoreño es un mercado pequeño para los niveles de la inversión que tiene que hacer la industria farmacéutica, pero seguimos estando acá, seguimos manteniendo acá las producciones. Lo que estamos haciendo es buscando más mercados o tener una mejor presencia en donde ya estamos. Como los Estados Unidos que mencionaba, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Carmen Estela, gracias por venir a contarnos cuál es la salud, ¿verdad?, de la industria químico-farmacéutica en El Salvador. Si ustedes quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.